Me encanta abrir este bloque. Lo adelantamos la semana pasada. Bienvenidas y bienvenidos todos. ¿De qué nos sirve la filosofía? ¿Cuál es la importancia de la filosofía? Pero esta pregunta es la que nos vamos a hacer para partir. Para partir, lo que conversábamos, lo que explicaba Javier Ruiz, que va a ser mi compañero en este viaje para filosofar, para bajar a algunos filósofos importantísimos que ustedes seguramente los escucharon en el colegio, algunos, o nunca, y una vez por ahí, y nosotros les vamos a hacer... les vamos a contar algo, o Javier va a contar algo y a ustedes les va a venir esa memoria emotiva de la sala de clases, pero la filosofía también la podemos traer al presente para ver cómo vamos afrontando nuestras vidas. Filosofía gratis, a esta hora en el Buenos Días Región y todos los jueves a esta altura de la mañana. Estoy muy contento porque siempre había querido hacer algo relacionado con la filosofía porque me parece que es fundamental para la gente, para poder ir entendiendo cosas y para que la gente también filosofe, si todos podemos filosofar. Javier, ¿cómo estáis? Un abrazo, bienvenido. Hola, muy buena introducción, excelente. Democratizando las cosas, porque las cosas buenas hay que democratizarlas, ¿cierto? Masificarlas, socializarlas, las buenas nuevas, ¿no? Y la filosofía es una de ellas, así que encantado en lo que estamos iniciando. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Hasta dónde llegamos, veamos. Pero hoy día vamos a partir con, algunos le dicen Friedrich, otros Friedrich, y en rigor, la gran mayoría dicen Friedrich. ¿Cómo se dice alemán? Pero Friedrich Nietzsche. Friedrich. Otros dicen Federico, para nosotros Federico. Bueno, que en rigor Friedrich en Deutschland, en Alemania, significa Federico. Exactamente lo mismo, ¿no? Sí, pues Federico Nietzsche. Javier Ruiz, ¿cuál es la importancia de Nietzsche en la filosofía? Yo estaba pensando precisamente eso, digamos, cuál es la importancia, intentar construir una respuesta propia, y estaba pensando en Cristóbal Colón, lo importante que fue Colón para nosotros. Como continente y para el mundo. Él descubre un continente, abre una dimensión planetaria desconocida. El mundo hasta Colón era el Mediterráneo, básicamente, Oriente, y de pronto aparece un nuevo continente y ya la idea de que el planeta es redondo queda mucho más clara y cierta. La gran importancia de Colón. Él nunca supo que era un nuevo continente, siempre pensó que llegaba a otro, pero es su gran importancia. Y en ese sentido, ¿cuál es la gran importancia de Nietzsche? ¿Cuál es el gran aporte que hace a la humanidad, al planeta, a los seres humanos? Yo diría que es descubrir un continente que sin lugar a dudas en lo social, en la sociedad, es fundamental para poder entender la evolución de los seres humanos, que es la moral. Él descubre que hay una dimensión en lo social que es la moral, que se refiere a las costumbres, a lo que está permitido, a lo que no está permitido, a lo que se considera justo, a lo que se considera injusto. La moral, las costumbres, el modo de relacionarnos de los seres humanos en distintas épocas. Él descubre que la moral como dimensión social es fundamental para poder entender el tipo de sociedad, el tipo de hombre, el tipo de ser humano, las potencialidades, los límites de esa sociedad. Y por tanto es el gran descubridor crítico de la moral, sin lugar a dudas, es Nietzsche. ¿Vamos con voluntad de poder? ¿Te tinca uno de los pensamientos importantes de Nietzsche o quieres partir por otro lado? Sí, en esta columna vertebral que constituye el leitmotiv de su estudio, que es un estudio crítico de la moral, Nietzsche descubre, digamos, a la moral judeocristiana. Hay que recordar que Occidente básicamente es un continente en donde la religión cristiana y luego católica se hace oficial, primero en el Imperio Romano y luego en toda la alta y la baja Edad Media de Europa, y es una religión que gobierna, que domina, que influye, que pautea la vida de las personas. Entonces partamos por la crítica al cristianismo que hace Nietzsche claramente, Javier, porque en opinión de Nietzsche el origen de la religión es el miedo. Así parte. Según Nietzsche es el miedo, es decir, los sentimientos de angustia, de impotencia que el ser humano desarrolla a lo largo de su vida. La religión, dice Nietzsche, nunca ha pretendido decir la verdad. De hecho,
ha caído en el mismo error de la metafísica, reivindicando para sí la trascendencia y el mundo sobrenatural. Dios, el más allá, etcétera. Así, Nietzsche arremete contra la tradición judeo-cristiana, que tenemos costumbre hasta el día de hoy del judeo-cristianismo, contra el budismo, en general contra las religiones, ¿no? Sí. Efectivamente, el cristianismo rechazó los valores dionisíacos de la antigüedad clásica, inventando un mundo ideal inexistente, alejado de todo contacto con el mundo real, y al aceptar la inmortalidad, esta vida se convertía de hecho en una mera transición hacia otra vida. Lo cierto es que para Nietzsche el cristianismo sería una simple platonismo de naturaleza popular, una filosofía y una moral vulgares para personas débiles y para esclavos. Eso plantea Nietzsche. Claro, ciertamente en su estudio de la moral cristiana, Nietzsche descubre el tipo de hombre que esta moral está construyendo, y es básicamente, se puede advertir en el mensaje de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, una concepción de sociedad, una concepción de existencia que impele al individuo a considerar la vida como algo que tiene que ser algo muy mínimo, una vida resignada, una vida de obediencia, una vida de resignación para acceder a un más allá ideal, ¿no? El paraíso del cristianismo. Esta es una etapa nomás, ¿no? Hay que pasar por acá de forma lo más austera posible. Básicamente, ¿no es cierto? Vivir en una actitud muy de rebaño. Y Nietzsche advierte eso, lo llama como la cultura de rebaño, ¿no? En donde a los seres humanos se les domestica y se los obliga a estar en una actitud de contracción de su potencialidad. Nietzsche ve que el ser humano es mucho más de lo que la religión cristiana somete, y lo que ve básicamente en la moral cristiana es un sometimiento de las potencialidades del ser humano, y por tanto su crítica al cristianismo va a ser radical y feroz, y va a concluir en la siguiente frase: Dios ha muerto. Es decir, si bien en la Edad Media la religión abarcaba todo, definía el tipo de relación y el tipo de ser humano, esto por el Renacimiento, con el surgimiento de la ciencia, de la duda metódica de Descartes, con la razón que se comienza a instalar en el centro de la sociedad, y ya no la fe, sino que la razón que duda, que ensaya, que erra, que equivoca, pero avanza. Con esto, la fe como elemento fundante de la vida comienza a resquebrajarse, y por tanto los valores que se sustentaban en la fe, el tipo de familia, el tipo de hombre, los tipos de valores, de normas, etcétera, también comienzan a romperse, y el ser humano entonces queda sin valores, porque si bien estos valores definían un tipo de vida mínima, un tipo de vida domesticada, funcionaban, ciertamente. Las personas tenían una certeza en torno a esto, pero cuando esto ya no existe, ¿qué es lo que hay? No queda nada, queda una gran angustia, un gran vacío, cuando los seres humanos advierten que Dios ha muerto, que los valores que tenían ya no funcionan, etcétera, etcétera, ¿no? Y adviene lo que Nietzsche llama el nihilismo, que podría alargarse por... Hay que recordar que Nietzsche no solo está pensando en su tiempo, en el siglo XIX, está mirando hacia el pasado y se está proyectando hacia el futuro. La frase de Nietzsche, Dios ha muerto, es una frase radical. Le da cuenta, digamos, de que si bien los valores cristianos, judío-cristianos, pueden seguir estando presentes, ya no son verdaderos, han perdido la fuerza que tenían inicialmente. Y adviene una época de nihilismo. Y luego aparece también esta idea de superhombre, ¿no? Propuesta por Nietzsche, a propósito de lo que tú estás hablando, Javier, porque hay que ir uniendo todos estos conceptos de Nietzsche, a ver si tienen o no relación también, porque además propone Nietzsche que la idea del superhombre deviene que define a este ser como aquel individuo trascendental capaz de crear y establecer su sistema de valores individual. ¿Ok? La palabra superhombre se traduce del término alemán empleado por Nietzsche, Übermensch, que sí es Übermensch, el cual también puede ser traducido como suprahombre. Al parecer la idea del superhombre surgió en dicho filósofo tras la lectura del ensayo titulado El único y su propiedad, publicado por Max Stirner allá por el año 1844. La concepción del superhombre propuesta por Nietzsche se refiere al hombre capaz de superarse a sí mismo y a su naturaleza, es decir, se trata de aquel ser humano que rompe con las tradiciones morales impuestas por el cristianismo a fin de alcanzar la libertad de su esencia. Va vinculado con lo que estamos conversando, ¿no? Y el anticristianismo. Así es, o sea, lo que Nietzsche advierte ya en sus primeros estudios, básicamente en el estudio del mundo griego, donde
en la etapa clásica griega de la filosofía clásica, y también los presocráticos, lo que se advierte es una sociedad sin religión, básicamente es una sociedad en la que la filosofía tiene mucha influencia, y por tanto lo que ve ahí, que ve una mayor potencialidad, ve un ser humano mucho más desarrollado, mucho más potencial en el mundo griego, y ve luego entonces en Europa Occidente un ser humano mucho más minimizado, mucho más domesticado, mucho más de rebaño, y entonces dice, no, el ser humano es más de lo que nos muestra la Edad Media, o de lo que quiere establecer la religión judía cristiana, es mucho más, el ser humano es mucho más, y hace sus estudios también basados en las reflexiones que realizó Schopenhauer respecto a qué es la vida, ¿no? ¿Qué es lo vivo? Que es una gran pregunta de la filosofía también. Schopenhauer dice, lo vivo es voluntad de estar en la vida, de perseverar en la vida. Y Nietzsche agrega, sí, es voluntad, pero no es una simple voluntad de estar en la vida, sino que es una voluntad de acrecentar la vida, de hacer algo más que la vida misma, sino que algo más grande que la vida. Y eso es el superhombre, ¿no? El que es capaz de superarse, el que se supera. Fue mal traducido muchas veces, se entendía el superhombre como una especie de Superman o como una especie de soldado nazi, ¿no? Porque se relacionó al nazismo. Ayer conversamos, ¿no? En la tarde. Contemos ese detalle que es muy interesante. Sí, Nietzsche, cuando muere su hermana Elizabeth, que era antisemita ya en esos años, estamos hablando de 1889, y había un antisemitismo fuerte en Alemania. Esto no surgió con Hitler, el antijudaísmo venía de mucho antes, en Alemania por distintas razones. ¿Ya? Entonces ya había un antisemitismo, la hermana de Nietzsche era antijudía, se casó con un antisemita que posteriormente sería miembro del partido nazi. Ella misma también se vinculó con los nazis cuando ellos se tomaron el poder en Alemania, y puso a disposición del nazismo un libro póstumo de Nietzsche que se llama precisamente La voluntad de poder, donde él buscaba establecer definitivamente su filosofía, su doctrina filosófica. Fue mal usado, evidentemente. Algunos ideólogos nazis tomaron la idea del superhombre y la llevaron a su idea del gran hombre alemán, ¿no? Algo muy errado. Nietzsche renunció muy joven a la nacionalidad alemana, era anti-alemán, sobre todo por el era anti-alemán por el nacionalismo. Pero prácticamente durante el nazismo, durante la época de Hitler, Nietzsche aparece casi como el filósofo claro, para seguir por parte del nazismo. Claro, ese fue un error ese fue algo que hizo su hermana. Ella se apropió del archivo. Y muy bien aprovechado por Goebbels, ¿no? Muy aprovechado por Goebbels, lo usó bastante, sí, pero sí, Nietzsche es algo... de hecho, la filosofía de Nietzsche no es una filosofía política, no está construyendo conceptos para la política, justamente, tampoco para el poder. Y la idea de voluntad de poder, incluso, por ejemplo, Heidegger, cuando analiza a Nietzsche, dice que la palabra poder incluso es innecesaria, porque ya Nietzsche, en su concepto de voluntad, está incluido el poder hacer, la idea, ¿no? Del poder hacer, del llegar a ser, del querer. Ya me voy a meter en eso. Además hemos tenido conversaciones muy interesantes respecto del poder hacer. ¿Qué es el poder en rigor? No en términos políticos de llegar al poder, sino que el poder hacer, el poder seguir yo actuando como este superhombre que decía Nietzsche, que tiene algunas características que las quiero enumerar. Características del superhombre según Nietzsche. Las principales. La transformación a superhombre requiere de poder sobre sí mismo. ¿Ya? Importantísimo. Se debe ser crítico de los valores sobre los cuales piensa regir su vida. El hombre debe tener la capacidad de expresar su propia voluntad. Se trata de una transformación constante. Otro concepto. El hombre debe ser creativo, auténtico y corajoso, o corajudo, ¿no? En rigor. Y se debe sustituir a Dios por el superhombre, por ello debe olvidar los valores morales impuestos. Característica del superhombre de Nietzsche. Claro, básicamente un ser sin la moral impuesta, ¿no? Sin la moral impuesta, sino que un ser sin esa moral, un ser que se afirma a sí mismo y está en su voluntad, sobre todo está en su voluntad. Está en su voluntad y es guiado por su voluntad. Y por tanto es un ser afirmativo, es un ser que constantemente está construyendo su propia tabla de valores. Nietzsche, a contrario censo de lo que se piensa, si bien hace una crítica radical al judeocristianismo, es un gran admirador de Jesús, sobre todo de ese Jesús que en su tiempo
destruye esa tabla de valores y construye una nueva tabla de valores. Lo que no le gusta de Jesús y rechaza y condena es el Jesús metafísico, ¿no? El que muere por acceder a un paraíso. Pero el Jesús terrenal, ese que está rompiendo, destruyendo y construyendo, dice, se acerca bastante a ese Ubermensch. Al superhombre, al superhombre. Claro. Sí, pues, exactamente. Y a través de la voluntad de poder. Entremos a la voluntad de poder en honor al tiempo, Javier. Estamos en la voluntad de poder. Sí, estamos, pero que quiero hacer una descripción respecto de voluntad de poder, que en alemán es der Wille zur Macht, o sea, hacer por sí mismo, hacerlo por sí. Es como el myself en inglés, ¿no? Porque habían otras traducciones y que además, como bien decía Javier, fueron mal traducidas a propósito, sobre todo en época hitleriana. Y es un concepto importante de la filosofía de Nietzsche, porque esta describe lo que él considera el motor principal del hombre, la ambición de lograr sus deseos, la demostración de fuerza que lo hace presentarse al mundo y estar en el lugar que siente que le corresponde. Todas esas son manifestaciones de la voluntad de poder, pero la voluntad de poder hacer. Otro punto particular de la voluntad de poder es que también representa un proceso de expansión de la energía creativa que, de acuerdo a Nietzsche, era la fuerza interna fundamental de la naturaleza. Y ahí la energía creativa, esa energía, el poder ir creando, cómo el hombre pasa a esta etapa, que lo conversábamos también ayer, de creatividad para poder hacer su propio camino, en rigor, Javier, ¿no? Sí, claro, hay un libro que se llama La ciencia jovial, donde él describe muy certeramente esto del espíritu libre, ¿no? El espíritu liberado de la pesadez de la moral, liberado de la pesadez de los valores tradicionales. Una vez liberado de aquello, el ser humano se transforma en una especie de lirio. Puede salir de la cueva, Zaratustra, que estaba encerrado con sus demonios, puede salir de la cueva y mirar al mediodía, y mirar como el espíritu libre, mirar ya más allá de la verdad impuesta, más allá de la moral impuesta, poder mirar al abismo y ser el mismo el abismo. Ese es el superhombre, es el espíritu libre, es el caminante jovial, que va como un niño muy, muy, muy liviano, reafirmándose permanentemente en su propia existencia y reconociendo que está en su voluntad de superarse y comprender que él es solo un tránsito entre el animal y aquel que se supera, que vendría siendo ya la apuesta más romántica de Nietzsche, ¿no? Más idealista, ese hombre que se supera y se convierte en el ser jovial, en el espíritu libre, en el superhombre. El pensamiento de Nietzsche fue influenciado, como bien lo decía Javier al principio, por Schopenhauer, es Arthur Schopenhauer, a quien Nietzsche descubrió mucho antes, en el 1865, y Schopenhauer explica que el universo y todo está impulsado por una fuerza primordial de vivir, que es casi lo mismo de lo que estamos conversando, la voluntad. Sí. De vivir, ¿no? Porque de ahí saca, ¿no? La voluntad claro, de pero vivir. Él agrega que no es un simple vivir, sí, sino que él agrega que la voluntad es poder. Por eso la palabra voluntad de poder ya es un exceso. Ahí Nietzsche dice, la voluntad es poder llegar a ser. Uno ve en todo lo vivo está aquello, la voluntad de crecer, la voluntad de superarse, de ir más allá. Ya, y traigamos a Nietzsche hoy día acá, a sentarse con nosotros. ¿Cómo agarramos a Nietzsche y cómo podemos ocupar o plantear en base a lo que hemos hablado, ideas fundamentales de Nietzsche en la realidad, Javier? ¿Cómo lo puede ocupar la gente? Nietzsche no es un filósofo político, no hace política, es una filosofía para el individuo, es una filosofía de la existencia, y sin embargo el Estado para él era un demonio, aborrecía al Estado. No se podía esperar nada bueno del Estado. Y él está viendo un Estado, la construcción de los Estados modernos, ¿no? Que hoy día tenemos, ¿no? Un Estado que crece, como planteaba Weber, en burocracia, que crece cada vez más como un ogro filantrópico, como lo llamaba Octavio Paz, copando las esferas del individuo, ingresando en las esferas íntimas del individuo, ingresando incluso en la privacidad y los gustos del individuo. Ese es el Estado moderno que tenemos hoy día, un Estado que define muchas cosas de la vida, que muchas consideramos necesarias para poder vivir. Sin ellas sería un mundo quizás imposible de vivir,
pero también un Estado que abarca e influye y controla mucho. Hoy día tenemos ese tipo de Estado, lo que conversamos muchas veces, veamos los estados de Oriente, ¿no es cierto? Estados muy fuertes, muy controladores, muy vigiladores, y que paradojalmente han sido eficaces en la pandemia. Y los estados nuestros, los estados más occidentales, más democráticos, con un discurso más liberal, pero aún así un estado en el cual se discuten cuestiones como el ingreso a la privacidad de las personas, Sí. El control de las personas. Absolutamente contrario a lo que piensa Nietzsche respecto de la esencia del hombre y esta voluntad de poder hacer por sí mismo, y el suprahombre. Así hay un estado, o sea, si bien la moral judeo-cristiana ya está bastante en retirada, no totalmente, podríamos decir que hay un revivir también en el Estado. El Estado quiere controlar nuestras costumbres, quiere controlar nuestra forma de ser, quiere controlar lo que consumimos y lo que no consumimos, etcétera, ¿no es cierto? Está muy metido con una moral que puede estar apoyado con la ciencia, ciertamente, pero también es una moral, de algún modo, que viene desde el Estado. Y también hay un intento de domesticación permanente, y ahí Nietzsche dice, ojo, cuidado con la cultura de rebaño, romper las tablas y afirmaros en sí mismo. Friedrich o Federico Nietzsche nos acompañó en este primer capítulo de ¿De qué nos sirve la filosofía? Maravilloso. Filosofía gratis para que todos tengan acceso. Hoy día conocimos a Nietzsche. Si nos queda algo, lo vamos a repetir la otra semana, a Nietzsche con otras cosas, o vamos a ir buscando. Mi querido Javier, que es el productor también y creativo de este espacio, nos va a ir contando. Un abrazo, Javier. Me encantó el primer capítulo. Y a la gente también, te lo digo al toque. Qué bueno, me alegro mucho que la gente haya seguido, y esperaremos seguir con Nietzsche y otros filósofos y temas importantes, la idea de libertad, la idea de justicia, etcétera.